Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. El Rey poderoso, el santo y glorioso es nuestro Dios. Queremos tu gloria fluyendo. Cantaremos que venció a la muerte, vive para siempre. Jesús, mi Señor, amor perfecto y puro, nos mostraste en la cruz. Hoy mi voz levantaré, los muros veré caer. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor para mí poder estar compartiendo la palabra con todos ustedes. Recuerda, allá donde tú te encuentres, el Señor tiene una gran bendición para tu vida. Amén. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias por permitirnos este tiempo, estos momentos. Gracias porque nos regalaste un día más para poder buscar tu palabra, Señor. Buscarte, Señor. Anhelamos conocerte más. Padre, que lo que hoy tienes preparado para nosotros, Señor, nos guíe. Hable hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que sea como dice tu palabra, que llega hasta lo profundo de los huesos, hasta los tuétanos de nuestros cuerpos, Señor. Que cumpla ese objetivo, Padre. Te pedimos sabiduría, entendimiento y conocimiento, Señor, para entenderlo, Padre. Para poder ponerlo por práctica, Padre. Danos eso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano. Y hoy que estamos hablando del tema de que es mejor dar que recibir, quisiera compartirte un testimonio, algo que me pasó hace apenas un mes. Y es que fue el cumpleaños de mi nieto. Mi nieto, el mayor, cumplió 10 años y doy gloria a Dios por la vida y por ese regalo, esa bendición que nos dio a través de él. Bueno, en casa normalmente cuando alguien cumple años, tenemos por costumbre obsequiarle algo. Pero esa semana, que fue la de su cumpleaños previa, yo tuve demasiado trabajo y no le pude comprar nada. Y gracias a Dios, el día de su cumpleaños, sus papás nos llevaron al nieto muy temprano. Y tuve la oportunidad de decirle que no le había comprado nada, pero que si me ayudaba, íbamos a ir a comprar algo al centro comercial y que él escogiera su regalo. Y ya que me dijera, yo vería si sí o si no. Pero yo no contaba que ese día que nos lo dejaron, también iba con él un primo de él, alguien que yo no conocía. ¿Por qué no? Porque es familiar de su mamá. Un niño de 5 años, muy inteligente, también de nombre Carlitos, mi tocayo. Pero cuando nos dijeron que si lo cuidábamos también o nos lo podíamos llevar, me entró esa pequeña duda, digo, y si se pone allá donde vamos, pues haciendo un berrinche o extrañando a sus familiares o a sus papás y a nosotros no nos conoce, digo, ¿qué hacemos? Pero gracias a Dios fuimos a aquel lugar y el niño se comportó muy bien, un niño muy inteligente. Y bueno, hicimos las compras, llegamos al área de juguetes y le digo a mi nieto, pues busca tu juguete que te guste y me dices y ya vemos si te lo compro o no. Ya lo tienes, comenzó a hacerlo, empezó a recorrer los pasillos de juguetería hasta que llegó al juguete. Y me dice, abuelo, este es el que me gusta. Ya lo vi y le dije, bueno, está bien, adelante, llévatelo. Pero resulta que también lo iba siguiendo Carlitos. Y también ya traía un juguete. Y no sé si fui yo, hermano, o mi esposa, los que le dijimos en ese momento, a ti no. Pero al ver su rostro, porque el niño entendió y dejó el juguete, pero al ver su rostro que se entristeció, se puso muy serio, me hizo recordar algo de mi infancia. Algo cuando yo tenía 7 años y en mi casa, en el mes de diciembre, normalmente en los hogares llegan y dan algún regalo. Pues en mi casa a veces que no llegaban. Pero tenía mi hermano mayor y mi hermano mayor tenía un padrino.
Y su padrino en casa de él siempre le traían algo. Este padrino tenía también un hijo, el cual le traían muchísimas cosas, era muy bendecido. Y a mí me gustaba ir no con la intención de a ver qué me dan, sino con la intención de jugar con el regalo de mi hermano y con los regalos que aquel niño le traían. Yo me divertía más con eso. Pero a veces, en ocasiones, también me daban un obsequio pequeño. Y ese obsequio pequeñito para mí era motivo de felicidad, de alegría. Era mejor juguete que el que ellos tenían. Pues a mí me provocaba momentos y horas de felicidad. Y en ese momento, regresando a este día, el Espíritu Santo o algo se movió dentro de mí, en mi corazón, que le digo a mi esposa, vamos a llevarle uno, vamos a darle uno. Dios proveerá, porque no íbamos preparados para él. Y ya le dijimos, toma un juguete. Y ya el niño agarró y tomó el que ya había escogido y se lo llevó. Y su rostro del niño se puso feliz, contento. Iba muy alegre, pero déjame decirte que esa felicidad que él tenía en ese momento no se comparaba con la que yo estaba sintiendo. Yo estaba sintiendo una felicidad total. Una felicidad muy diferente cuando tú recibes algo. Cuando tú das es una felicidad más grande. Y es por eso que esta prédica la titulé con el nombre de Bienaventurado el que ayuda. Bienaventurado, la palabra bienaventurado, hermano, significa en el diccionario felicidad total otorgada por Dios. Bienaventurado tiene muchos sinónimos. Uno de los sinónimos es afortunado, bendecido, dichoso, feliz. Todos esos sinónimos lo tiene aquella persona que ayuda al que no lo tiene. Podemos ver esa imagen que está en la pantalla y vemos una persona que está dando algo de una bendición que ella ya recibió de parte de Dios y se la está dando a una persona que lo necesita o que no lo tiene. Y en esto, en la palabra, hay mucha bendición al hacer esto. Quisiera que me acompañaras a leer Salmo 41 del 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Y lo vamos a leer primero una parte del versículo 1 y después la segunda. La primera dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Qué felicidad hay para aquellas personas que tratan bien a los pobres, aquellas personas que ayudan a esas personas que lo necesitan, que no lo tienen. Hay mucha felicidad en ellos. ¿Y por qué hay esta felicidad en la Escritura? ¿Por qué habla de esa felicidad? Porque al hacerlo, hermanos, también hay gran bendición por parte del Señor para los que practican esta situación. Y vamos a ver esas bendiciones que hay por parte del Señor. 1, continuamos con la lectura y dice, el Señor los rescata cuando están en apuros. No sé si a ti te ha pasado alguna vez un apuro. Un apuro es algo que no esperabas, una situación que de repente llega de momento y ya te encuentras en ella. Un ejemplo que me viene ahorita a la mente es, por ejemplo, cuando vas a un trabajo o a visitar a un cliente y ese cliente representa a lo mejor una venta, a lo mejor un proyecto, pero pactaste y tomaste el tiempo adecuado para llegar al destino donde se quedaron de ver, pero en el trayecto hubo tráfico, había gente que pues no llevaba la misma prisa que tú y el chiste es que vas con el tiempo contado y Dios te ayuda a salir de ese tipo de apuro. El Señor está presente, muchas veces pone las calles o los atajos libres para que tú pases y llegues puntual a esa cita, o muchas veces hablas por teléfono y esa persona te entiende perfectamente en la situación que estás viviendo y te da la oportunidad de llegar un poco más tarde. Y el Señor te saca de esos apuros, lo que estamos leyendo. Hay infinidad de apuros que pasan en la vida, pero el Señor está presente en cada uno de ellos y nos ayuda. En el versículo 2 dice, el Señor los protege y los mantiene con vida.
los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor te protege. A donde andemos, vamos con la protección del Señor. Va al cuidado de qué hacemos, de situaciones que nos pasan camino a nuestro trabajo o camino a nuestro hogar o en nuestro propio hogar. Siempre está el cuidado de nosotros, protegiéndonos y manteniéndonos con vida. Después dice que los prospera en la tierra, trae bendición y abundancia a nuestra vida para poder ayudar y dar a otras personas. Y al final me llama mucho la atención que dice, los rescata de sus enemigos. Luego, ¿de cuáles enemigos? Pues, si yo soy una persona que trato de no tener roce con los demás, de llevarme bien con ellos, pero resulta que muchas veces las personas, al verte que tú tienes una familia unida, una familia que se apoya, que todo el tiempo trata de ayudar, ellos no lo tienen y te llegan a tomar un poco de coraje o de odio, el por qué a ti te va bien y a lo mejor ellos siempre tienen problemas en su casa, y como que recargan un poco de ese coraje o odio a las personas. O tal vez hay muchas gentes que buscan hacernos el mal. Y me viene algo que, también otra anécdota que pasó cuando nosotros llegamos aquí a Ixcali. Cuando llegamos, como que no les caímos muy bien a algunos vecinos de la vereda donde vivo. Pues resulta que una vez, mi mamá un día llegó temprano y había una vecina que estaba aventando agua con cloro y sal ahí a la puerta de la entrada. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos. Pero Dios con nosotros. Dice la palabra así, Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Pero hay gente que te busca hacer el mal y Dios te protege y te rescata de esos enemigos. También tiene cuidado de esas situaciones en nuestra vida. En el versículo 3 dice, el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Amén, gloria a Dios. No nada más cuando estamos pasando por momentos difíciles o enfermedades, el Señor también está en esas situaciones. El Señor, ¿y cómo es que está? Está con los doctores, está con las enfermeras, con aquellas personas que te ponen el alimento para que tú sigas comiendo, los medicamentos, los camilleros, los enfermeros, tu familia, las personas que están orando por ti para que sanes. Todas esas personas están con Dios en ese momento y Él es el que te está atendiendo y tiene cuidado de tu enfermedad. Pero también al final dice, no nada más con eso, sino que también te devuelve la salud. También te da esa energía para que tú vuelvas a estar bien. Gloria a Dios. ¿Cuántas bendiciones hay para aquellas personas que ayudan al que no lo tiene? Y todas estas acciones, que también se les conoce como obras, vienen siendo frutos de un corazón agradecido con el Señor. Son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, frutos que nos hacen regresar la bendición que el Señor ya nos ha dado. Y esto es parte de la fe, es un complemento de la fe, este tipo de obras. La fe que nosotros hemos puesto en el Hijo de Dios. Recordemos que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesús, hemos entendido ese sacrificio que hizo en la cruz, ese amor tan grande, incondicional, y el cual nos dio salvación. ¿Nos salvó? ¿De quién nos salvó? De la ira del Padre, porque nosotros estábamos caminando a muerte, pero el Señor trajo vida y en Él hemos puesto nuestra fe. Pero la fe necesita producir frutos, y uno de los frutos que viene a mi mente en este momento es la bondad, y la bondad es ayudar a otros. Y si estos frutos no se están produciendo en nuestras vidas, estamos teniendo una fe muerta, una fe que le hace falta algo. Y vamos a verlo como dice Santiago 2, 14 al 17, también en la Nueva Traducción Viviente. Y tiene como subtítulo,
La fe sin buenas acciones está muerta. Vamos a leerlo. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni qué vestir, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Si estamos viendo la necesidad de alguien que se acerca a nosotros pidiendo ayuda, y nosotros nada más nos conformamos a bendecirlo con la palabra, pero no ayudamos en ese momento que estamos viendo la necesidad, estamos haciendo algo que para él no le va a servir mucho. Tal vez le sirva la bendición, pero no le estamos ayudando, no le estamos dando de las bendiciones que ya hemos recibido. En el 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, a menos que produzca buenas obras. Está muerta y es inútil. Es necesario que también nuestra fe o nuestro amor esté produciendo obras en beneficio de aquellas personas que no lo tienen. Regresarles un poquito de esa bendición que el Señor ya ha puesto en tus manos. Tal vez tú me digas en este momento: es que yo apenas traigo 10 pesos, ¿cómo es que le voy a ayudar a alguien? Pues esos 10 pesos se pueden dividir en 2 y Dios proveerá, Dios te dará más. Lo acabamos de leer en el Salmo: Dios bendecirá cuando tú lo haces. Porque si no, nos puede estar pasando lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en alguna época, donde ellos oraban y pedían y se sacrificaban, pero el Señor no los escuchaba. No veía esa clase de esfuerzo, ayuno, oración que ellos hacían. ¿Por qué razón? Vamos a leerlo. Vamos a Isaías 58 del 1 al 8 en la Nueva Traducción Viviente, y trae como subtítulo: verdadera y falsa adoración. Hay una parte donde dice: háblale a mi pueblo de Israel. Yo te pondría: háblale a mi pueblo Sinaí, o háblale a mi hijo Juan Carlos. Y vean cómo lo está diciendo el Señor que tenía que gritarlo. Isaías dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y aparecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Dicen ellos: hemos ayunado delante de ti. Dicen: ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó: es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Nada más estaban pidiendo, y esos sacrificios que hacían nada más los hacían para beneficiarse ellos mismos, no pensando en las demás personas. Estaban siendo de una forma avara, una forma incorrecta delante del Señor. Vean cómo estaban tratando a la gente. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? No sé si tú tengas trabajadores a tu cargo, o en tu negocio, o en tu trabajo tienes gente que te sirve o gente que está contigo para lograr metas. En los trabajos normalmente, hermano, tenemos que llegar a números, y si no damos el número, está en riesgo nuestro trabajo. Y muchas veces, si tú tienes gente a tu cargo, no te importa que esas personas estén más de 10 horas con tal de que lleguemos a la meta, con tal de cumplir mis propios beneficios más que el de ellos. No nos importa que estas personas estén jornadas muy largas, o que tengan familia, o que también tengan necesidades. Mientras lleguen a tu meta, tú estás contento. Y eso se llama oprimir. O tal vez estemos haciendo lo otro. Cuando estemos en ayuno,
Tal vez en tu hogar estés ayunando, estés pidiéndole al Señor, pero saliendo a la calle con el primero que se te atraviesa, con el primero que empiezas a pelear, con el primero que empiezas a discutir, o en tu propio hogar. Y el Señor nos dice con este tipo de ayuno lo siguiente: con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que con eso agradan al Señor? No, dice el Señor. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Alivien la carga de las personas que trabajan con cada uno de nosotros. Y ahora entrando en el tema, dice también: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan y no se escondan del pariente que precisa su ayuda. En esta parte de que no se escondan del pariente, muchas veces en la vida de todos nosotros hemos pasado a lo mejor por situaciones de algún deceso de algún familiar muy querido. Y cuando vienen esos sucesos a nuestra vida, todos entendemos que son momentos dolorosos primeramente, pero también que van a provocar un gasto que no tenías previsto. Y tal vez te agarre con dinero, pero si te agarras sin dinero, va a ser muy difícil solucionar esta situación. Hay veces que aquí en la iglesia el pastor nos pide que hagamos una colecta de amor para ese tipo de situaciones. Y yo veo que muchos de nuestros hermanos cooperan y ayudan. Pero tal vez, a lo mejor no lo sé yo y no me quiero meter en problemas, hay alguno que no lo hace. Y eso se llama esconder la mano del hermano que está pidiendo tu ayuda. Dice la palabra que no hagamos esto. Bueno, si nosotros cambiamos y hacemos lo correcto y ayudamos a esas personas, nos dice en el versículo 8 lo siguiente: entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez, su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria de Dios. De acuerdo a lo que dice, si cumplimos con lo primero, tal vez esos momentos que pasamos nosotros de que no tenemos algún trabajo de momento, o estamos pasando por un periodo de prueba o de enfermedad o de soledad, de tristeza, hay infinidad de situaciones que nos pasan. Pero si nosotros hacemos lo correcto y el Señor ve ese corazón, dice que al amanecer sanarán con rapidez esas situaciones, esos momentos difíciles, esos momentos llegarán rápido, no estaremos mucho tiempo en esas situaciones. El Señor tendrá cuidado y acelerará ese proceso y pronto saldremos de esas situaciones. Luego dice que su justicia nos guiará, caminaremos correctamente y rectamente en su palabra, haciendo lo correcto en nuestras vidas. Al final dice, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Él va a nuestras espaldas. Nosotros como seres humanos tenemos puntos ciegos. Y un punto ciego es nuestra espalda, incluso hasta las orejas. Y el Señor tiene cuidado de nosotros, de esos puntos ciegos, de que no nos vayan a hacer algo por la espalda, gente que no podemos ver de frente. Él está protegiéndonos. ¿Cuál sería un punto ciego cuando tú sales de tu casa? Un punto ciego sería ver ir a tus hijos a la escuela, que tu esposa vaya a trabajar si trabajan los dos, que tus cosas y tu hogar se queden en casa. Tú vas a ir a trabajar y Él está al cuidado de esas cosas, de esas situaciones de nuestra familia, de lo que el Señor te ha bendecido, porque cuando regresamos los vemos y el Señor ha protegido esas situaciones en nuestra vida. El Señor ha tenido ese cuidado y su gloria del Señor está ahí presente.
Amén. Ahora, cuando nosotros demos y ayudemos, no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 9, del 8 al 10, también en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, compartan con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas por siempre. Pues Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dice, compartan con libertad, que no te preocupe el que a lo mejor tú nada más te quedes con 5 pesos y ya 5 le diste a la otra persona. Que no te preocupe eso, porque Dios te proveerá. Dios tendrá ese cuidado de que tú también tienes necesidad. Él lo sabe y Él también te va a dar. Y no nada más te va a dar eso, te va a dar bendición para que también haya abundancia. Y esa abundancia es para que también la compartas, no te la quedes tú solo. Él es el que nos da los recursos, Él es el dueño de todo y Él pondrá esos recursos cuando tú cumples con ayudar con generosidad a otras personas, a esas personas que no lo tienen. Lucas 10, del 25 al 37 en la Nueva Traducción Viviente. Esta lectura tú la conoces muy bien. Es el mandamiento más importante. Vamos a recordarlo. Y dice la Escritura: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Exclamó Jesús: correcto. Le dijo Jesús: haz eso y vivirás. ¿Cómo exclamó Jesús? Que eso era lo que tenemos que hacer. Se sorprendió de cómo lo había expresado aquel religioso, pero le dijo: es correcto lo que acabas de decir. Amarás a solo tu Dios con todo tu ser, pero también amarás a aquella persona, a tu prójimo, a todas esas personas que vemos, a tus hermanos, a tus familiares, aquellas personas que no conocemos, que están en la calle, aquellas personas que ves en una esquina, o aquellas personas que estás comiendo un taco y se acercan y te dicen: no me das para un taco. A todas esas personas debemos de amar y ayudar también, porque al hacerlo estamos cumpliendo la segunda parte: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el 29, este hombre quería justificar sus obras, sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una historia, la parábola del buen samaritano. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Yo te lo podría leer de otra forma. Un hombre viajaba de su hogar a su trabajo y fue atacado en la combi, asaltado, le quitaron su celular, sus pertenencias, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. ¿Alguno conoce un caso así? Yo creo que muchos de nosotros. Pero vamos a regresar a la historia. Un sacerdote pasó allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un servidor, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él.
Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se levantó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Esta parte que está en el versículo 33 al 35, también lo podríamos interpretar con nuestra propia vida. Cuando nosotros estábamos alejados del Señor, viviendo en la oscuridad, medio muertos, viviendo, como yo siempre he dicho, en un mugrero de vida. Y al Señor no le importó ayudarnos, no le importó descender de su gloria y mandar y venir a la tierra y ayudarnos, curar nuestras heridas hasta que estuviéramos fuertes. Y no nada más eso, sino cuando se fue, nos mandó a alguien a que nos cuidara, nos mandó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros hasta que Él llegara nuevamente. ¿Qué similitud hay en esta historia con nosotros mismos? Ahora bien, regresando, hoy el Señor te quiere decir lo siguiente. En el 36 dice: ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó aquella persona. Preguntó Jesús, y también te pregunta a ti el día de hoy: ¿cuál de esos 3 te pareció que era tu prójimo? El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. Y hoy te está diciendo el Señor: ahora ve y hagamos lo mismo. También mostremos amor, misericordia, bondad para aquellas personas que lo necesitan. Hoy el Señor habla a tu corazón que es necesario cumplir con estas acciones, con estas obras en nuestra vida, porque hay mucha bendición cuando lo hacemos. Al principio decía: qué alegría hay para aquellas personas que ayudan al pobre. Y hoy el Señor te está pidiendo que también lo pongas por obra en tu vida y en mi vida. Amén. Cierra tus ojos, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender cosas que a lo mejor estamos adoleciendo y que es necesario cambiar, que no seamos indiferentes a las situaciones que pasan con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con nuestros propios familiares. Ayúdanos, Señor, para que recordemos cuando veamos esas situaciones, que estemos pendientes y que estiremos la mano de esas bendiciones que tú nos has dado, no nada más las materiales, sino también las espirituales, porque también hay muchos pobres de corazón, Señor, y de esas bendiciones, de esa formación que nos has puesto en nuestro corazón y que hemos tratado de seguir y que día a día nos esforzamos, también es necesario compartirlas con otras personas. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitas cumplir con eso. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Síguete conectando.